pues ir poniendo los ejemplos, porque realmente este conocimiento de la ética, de la bioética, pues debe de ser una forma de ser, tanto de los pacientes, de los familiares, como de los profesionales de la salud. Y también que en esta parte en que se nos está evaluando nuestra conducta, pues también si esta no es la adecuada, pues surgen estos desafíos legales, tanto en el comportamiento familiar como en el comportamiento profesional. Vamos a ir tratando de aclararlo, ¿verdad? Entonces, déjame ver si puedo pasar la diapositiva. Muy bien. Vamos a partir primero, Olivia, de tres conceptos. Tres conceptos que son muy importantes: moral, ética y bioética. Entonces, la moral son esas normas y costumbres y creencias que tenemos en la familia. Yo les pregunto siempre a mis alumnos, a los doctores, si tienes 3 hermanos, ¿quién va a cuidar a tu papá, a tu mamá? Y me dicen, pues yo, doctor. O se me hace que mi hermano es más grande. No, la más chica, o la que no se casó. Entonces, eso es la moral, esas son las normas que hay en la familia. Sin embargo, la ética es esa reflexión de ese comportamiento, en si es correcto o si es incorrecto. Entonces, si tenemos 3 hermanos y se nos enferman nuestros padres, moralmente lo va a cuidar la más chica, la mujer, el más grande, etcétera. Pero si reflexionáramos sobre la conducta, a lo que es lo correcto y lo incorrecto, ¿qué sería lo correcto? Pues que todos cuidaran por igual, son sus padres vieron por todos por igual. Y esa va a ser la diferencia. Entonces, muchas veces en nuestras familias, pues nos vamos a estar rigiendo por nuestra moral. Y la moral es de cada quien. La ética va a ser esa parte reflexiva que nos dice si es correcto o incorrecto. Y el tercer concepto que vemos aquí, que sería la bioética, es el estudio sistemático, o sea, una manera ordenada de ver esta conducta humana en el campo de la vida y de la salud, de las ciencias de la vida, porque vamos a hablar de una enfermedad que es la enfermedad de Alzheimer, pero siempre vista a la luz de valores y principios morales. Si nosotros nos apegamos a este último concepto, vamos a poder transitar por la vida bien, tanto como familiares, como pacientes o como profesionales de la salud, porque vamos a estudiar nuestra conducta humana, pero siempre examinada a la luz de valores y principios. Y entonces sería la bioética. Por un lado, el tema es ética y desafíos legales. Bueno, sobre estos 3 conceptos vamos a estar participando ahora en lo que es la enfermedad de Alzheimer, porque es esta parte legal en el cuidado y tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Como enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, este es un escrito que acaba de salir en la revista Habanera, es una actualización sobre prevención, diagnóstico y tratamiento, y nos habla de los millones de personas que viven con demencia. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que es muy frecuente, que cada 3 segundos se está diagnosticando y que, por otra parte, la estimación es que va a incrementar de una manera muy dramática en los siguientes años. Por lo tanto, debido al impacto que esta tiene en el paciente, en la familia y en la sociedad, es necesario que todos los profesionales o la sociedad en general implementen intervenciones para la atención de los que ya están enfermos, o si pudiéramos enlentecer su avance, si pudiéramos enlentecer el momento de su aparición,
Y qué mejor, como ahorita lo mencionó usted, que la pudiéramos curar. Desafortunadamente, ahorita hasta el momento no hay cura. Bueno, como esta es una enfermedad, es importante que nosotros la caractericemos, más que cambie, como es importante que la caracterizamos, pues la enfermedad, vamos a hacer una historia natural. Paciente arribita de 60 años, 65, 70, que empieza con una sintomatología, olvidos, desorientación, cambios en el humor, pero con el correr del tiempo, por ser progresiva, va a ir avanzando, de tal manera que esa parte importante de las personas, que es la parte de valerse por sí mismo, se va perdiendo. Y entonces tienen ya un grado de discapacidad. Pero por otra parte, si la persona va perdiendo esa capacidad de valerse por sí mismo, pues ya tiene que entrar alguien a ayudarle a llegar al baño, ayudarle a hacer su higiene, ayudarle a lo mejor a un cambio de pañal, o cuando está todavía muy inicial, pues el paciente quiere salir, quiere andar en la calle, quiere andar manejando. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y entonces ahí, desde el punto de vista humano, en esta parte bioética y desafíos legales, pues entonces ya la familia empieza ¿qué hago? ¿Le hago caso a papá o no le hago caso a papá? ¿Qué hago con el doctor? Voy y lo veo primero, que me diga cuál es el diagnóstico que está pensando en mi papá, porque ya le hablé y le dije al doctor, no quiero que le diga a mi papá cómo salió de esta entrevista donde se le está perdiendo la memoria y que por eso viene con usted. Entonces, durante el transcurso de la enfermedad van a estar surgiendo infinidad de dilemas, producto de esa importante demanda de cuidados que genera la enfermedad. Una enfermedad crónica, larga evolución, una enfermedad con pérdida de la funcionalidad, una enfermedad que generalmente es fatal a largo plazo, y que muchas veces en el inicio de la enfermedad ni siquiera se diagnostica. ¿Por qué? Porque pensamos que es parte normal del envejecimiento. Y a lo mejor nuestro paciente está teniendo una demencia, nosotros ni siquiera o sea, nos damos cuenta que hay cambios, pero pensamos que es parte por la edad. Y de repente algún vecino llama a alguna institución, a la Procuraduría, al DIF, y llegan porque hubo un acuso de que no estamos atendiendo. Aparece la parte legal. O la familia empieza a poner algunas reglas, el paciente no está de acuerdo y también va y reporta que lo están maltratando. Y aparece una parte legal con una confusión en la familia, esta parte bioética. Espéreme, yo estoy haciendo lo que debo de hacer como familia. Y va a ir pasando una serie, como les decía, de dilemas durante toda la enfermedad, con riesgos duros de que se separe la familia, de que haya conflictos, etcétera. Entonces, esta gran demanda que normalmente cubre la familia, pues le altera su dinámica, su estructura familiar, y ese papel protector que tradicionalmente ha tenido la familia, pues aquí ante esta enfermedad se genera una confusión. Cuando aparece un cáncer en la familia, normalmente también la familia sufre, se desestructura, se hace un caos, pero pasan 6 meses, 1 año, 2 años, fallece el paciente y a excepción del duelo, más o menos vuelve a la normalidad.
la dinámica en la familia. Pero aquí estamos hablando de pacientes que pueden durar 12, 15, 20 años. Entonces, esto realmente es una situación muy importante. Desde el punto de vista legal, las personas pues tienen su atributo jurídico. Uno es una persona física desde que nace hasta que muere. Las instituciones serían las personas morales, un asilo, cualquier institución. Pero uno como persona es una persona física. Entonces yo como persona física tengo mis derechos y tengo mis atributos jurídicos. Entonces, ¿a qué tengo derecho? Pues a mi nombre, a mi nacionalidad, a mi dirección, a mi género, a, a mi estado civil, los cuales tengo la capacidad de disfrutarlos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercerlo. Yo pudiera cambiar mi nombre, pudiera cambiar mi nacionalidad, etcétera. Pero siempre y cuando estemos en competencia mental. Si no, no se puede hacer eso. Y aquí otra vez surgen estos dilemas bioéticos de hasta dónde le respeto la autonomía a papá, ahora que él quiere tomar alguna decisión, o yo asumo el control. Y se presentan dos situaciones. Yo asumo el control y voy a quedar con culpa porque siento que estoy sobrepasando a papá, o por no tener esa sensación de sobrepasarlo y le respeto su autonomía y a lo mejor su papá está haciendo cosas que no son correctas y entonces puede sufrir un daño. Por eso aquí es muy importante, como les comento, toda esta serie de dilemas bioéticos que van a tener relación con una rama que va a ser la rama del derecho. Entonces, ¿qué le sugerimos nosotros cuando hay el diagnóstico? O aunque no fuera la enfermedad, cuando damos las pláticas a adultos mayores, tengan lista su acta de nacimiento. Bueno, como lo están viendo de diferentes países, sus identificaciones, sus ID, actas de nacimiento, aquí en México credencial de lector, su CUR, arreglaron la parte legal su testamento, tienen en orden las deudas, facturas, su pasaporte, su visa y su patrimonio. Allá volví a poner testamento porque si hay patrimonio, ya lo tienen ordenado cómo se va a dividir en caso de que hubiera algún problema en la defunción. Y además, si hay una defunción, si ahorita me hablan a mí, falleció una persona con Alzheimer, pues hay que ir a hacer un acta de defunción. Hay que hacer el certificado de defunción y luego les van a hacer un acta de defunción. Y en ese certificado de defunción nos van a pedir nombre completo, la dirección, la nacionalidad. Y luego resulta que vamos y a veces los familiares no los conocen, no saben que era Juana Ma en el acta de nacimiento en vez de Juana María, etcétera. Y además, si acaba de fallecer, pues están muy ansiosos, muy angustiados. Entonces, debemos de anticiparnos a esa parte legal que también ocurre cuando fallece un paciente. Tenemos que anticiparnos a esa parte legal cuando queremos hacer algún trámite con nuestro familiar. Por eso es muy importante que desde ahorita nosotros ya tengamos a la mano el acta de nacimiento, la credencial del lector, el CURP, el testamento, saber si debe o no debe pasaporte, porque luego de repente hay familiares que viven en otros países y que se ofrecieron para cuidar al familiar y entonces pues, hay que tener el pasaporte del señor o de la señora listo. Si va a ir para los Estados Unidos, pues también la visa. Y en caso de que tengan un patrimonio, esperemos que desde antes de que apareciera la enfermedad ya hubieran hecho el testamento. Si no, el testamento nos pide que la persona esté en competencia mental. Esa es una parte legal también muy importante. Ahorita vamos a ver los desafíos que se nos han presentado ahora
en la pandemia y ahora posteriormente. Entonces, como comentábamos, la evolución de la enfermedad va ligada a esa pérdida de autonomía del paciente. ¿Cómo se conoce esta enfermedad? Pues la que padece el paciente, pero que sufre la familia, la rompe familias, la truena a familias, la divorcia a familias. Entonces, estamos hablando de un impacto no muy positivo en la enfermedad. Por lo tanto, la familia va a tener que estar haciendo elecciones en toda la historia de la enfermedad, que son muchos años. Y esta toma de decisiones tiende a generar conflictos que muchas veces se resuelven ahí en la familia, pero que en otras ocasiones llegan a los juzgados. Y es frecuente que lleguen a los juzgados, de manera directa o indirecta, porque alguien, si hay una institución como en México, tenemos al DIF y tenemos a la Procuraduría del Adulto Mayor, por lo menos aquí en Nuevo León, entonces, cuando nosotros nos están reportando algún de este tipo de problema, pues los canalizamos ahí, donde una abogada, un trabajador social y una psicóloga estarán estudiando el caso y ver si logran poner en comunión a los familiares. ¿Cuál es la causa? Porque hay el conflicto, pues a veces que no todos están cuidando, a veces que alguien se está aprovechando de la parte económica, alguien ya quiere que se reparte el testamento, etc. Entonces, esto está ocurriendo. Si nosotros conocemos bien estos dilemas, pues vamos a ayudar a mejorar la vida de ese paciente y de los cuidadores, porque ahorita también la tendencia es cuidar al cuidado. Hay que cuidarlo, porque hablando ahorita de la parte legal y de la parte económica, de repente un hijo se encarga de cubrir esa parte en el familiar, pero se le acaba su dinero y el resto de los hermanos no quieren aportar. Y si la persona, el paciente no tiene patrimonio, se va a complicar, porque tampoco hay tantas instituciones que puedan recibir al adulto mayor. Generalmente la mayoría son privadas, hay pocas instituciones de beneficencia para esta parte. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí dice la investigación de los dilemas bioéticos en los cuidadores mejora la calidad de vida de los pacientes y de los mismos cuidadores. Por eso nosotros tenemos que trabajar esta parte bioética con él. Esto que yo le estoy hablando ahorita fue parte de mi tesis de doctor en bioética, donde nos dedicamos a ver estos dilemas bioéticos y cómo al ayudarle a los familiares a su toma de decisiones, en esa confusión que tienen, me voy por un lado, me voy por el otro lado, les ayuda a que ellos estén más tranquilos, que brinden un mejor cuidado, mejoramos la calidad de los pacientes y aparte hay paz. Porque si no se atienden bien, pues entonces hay conflicto, entonces se van a los CODE, a los juzgados o a las procuradurías, o sea, a reportar donde hay un pleito. Y esto es parte de lo que tenemos que seguir nosotros comentando. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Pues es muy importante la planeación financiera. Decidir dónde va a vivir la persona. Ahorita tengo yo algunos casos donde están decidiendo, doctor, queremos que esté conmigo, y otros dijo, no, que mejor que esté conmigo, porque creen que al estar con uno van a asegurar la casa de su padre. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos, porque entonces va a haber esos desafíos ético-legales. El poder que se dio, en algún momento dado el familiar le dio un poder a alguien, pero ese no está ayudando en nada al que lo está cuidando. Por eso es muy importante toda esta planeación de directrices futuras, pero pues desafortunadamente pues no las hacemos. Para empezar, ni siquiera pensamos que nuestro padre, quizá vemos a los 62, 64 años, a los 68 les dé demencia. Por eso es importante la parte preventiva
Y una vez que hagamos el diagnóstico, hay que decirle a la familia pues, lo que va a ser la historia natural de la demencia para que puedan ir anticipándose. Y siempre les dice uno, arreglen lo legal, arreglen lo legal. Y arreglen lo legal ahorita que todavía se llevan bien, porque al rato van a tener más dificultades. Entonces, en ocasiones dice el doctor, pues papá ya no está bien y queremos hacer las cosas bien. Entonces, quieren hacer un juicio o quieren hacer una demostración de que la persona no está bien para que haya un salvaguarda y esté administrando y ayudando como una persona de apoyo a la parte que la persona ya no puede tomar sus decisiones. Y vamos a ver entonces parte de los conflictos que se presentan aquí. Hay conflictos de interés. En la parte de los dilemas bioéticos, hay el conflicto de interés desde, por ejemplo, en el tratamiento que da. El tratamiento que damos legalmente debe ser el tratamiento que esté ordenado. Pero ¿qué tal si de repente por una presión X, pues yo voy a utilizar un medicamento que a lo mejor todavía ni siquiera que está comprobado? Pero también puedo tener la presión de los familiares de que vámonos a todas, doctor, usted pruébelo. Espérame, empieza a haber conflictos de interés y sobre todo empieza a haber todos estos dilemas. ¿Qué hacemos cuando el papá ya está iniciando con demencia y quiere manejar, como lo ven aquí en la parte superior izquierda? ¿Le quitamos las llaves? ¿Se va a enojar con nosotros? ¿Nos va a ir a reportar la Procuraduría por malos hijos? ¿Nos van a poner un citatorio en las procuradurías, en el CODE, por violencia emocional, violencia psicológica? ¿Eh? ¿Qué hacemos con la persona aquí en medio arriba? La señora que está buscando sus lentes, pero lo trae puesto, que ya trae un inicio de un síndrome demencial, que ya batalla para valerse por sí misma y en su casa, pero que quiere vivir sola. La dejamos, le respetamos su autonomía y al rato los vecinos van y nos reportan allá a las instituciones que somos malos hijos porque no estamos poniendo la atención, porque ahí anda la señora perdida. Y acá del lado central, del lado izquierdo, el señor que se quiere casar. No se puede casar, es un derecho que él tiene, pero si trae demencia, eso es válido. Le estamos haciendo un bien dejando lo que se case, donde el señor no trae una competencia mental y donde la novia pues, puede estar aprovechándose para ocupar su patrimonio. Y esto es muy frecuente que vemos. Vienen para que no van a pensar que no ocurre seguido, vienen los hijos. ¿Por qué? Porque el señor está desinhibido y en esa parte de corteza frontal que se ha desgastado, pues ya no se toma un razonamiento correcto. Pero siguen estando los instintos, sigue estando todavía parte de la memoria antigua y el señor se siente que puede casarse. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues lo que veíamos hace ratito de las valoraciones en los juicios, hay que valorar su competencia mental. Si el señor está en su sano juicio, pues sí se puede casar, pero si en realidad ya trae una demencia, pues está tomando una decisión. Aquí en la parte del centro, pues ahí vemos cómo están los hijos peleándose por la casa. Y ahí entra la parte legal. Y ahorita con la pandemia se incrementó bastante esta parte de los aspectos legales, porque pues la persona quedó con incapacidad o incluso murió o se internó y se gastaron mucho los hijos, dicen, vamos a vender la casa. Pero la casa es del Señor todavía y Él debe de gozarla, aunque tenga la enfermedad, a lo mejor no la puede ejercer su patrimonio, ese derecho, pero sí lo tiene el derecho de goce, porque mientras Él viva, esa es su casa y mínimo si la renta, pues de ahí pueden pagar una estancia. Acá a la derecha
vemos el señor que tiene su casa y que la vendió. Pues no habría problema si él quiere vender la casa, pero si trae demencia, ahí vienen los hijos, doctor, vamos a ir a los juzgados porque papá vendió una casa cuando no tenía por qué venderla porque está mal mi papá, se aprovechó el comprador. A lo mejor el comprador pues, ni siquiera sabía que tenía demencia porque todavía la persona pues platicó con él, a lo mejor no fue de mala fe, pero el señor te va a quedar sin su patrimonio porque la vendió, a lo mejor la vendió a un costo muy bajo y en su sano juicio no la hubiera vendido. Y de estos casos también vemos bastantes en la Procuraduría. Acá abajo están las partes en los asilos de hijos también que van y los dejan ahí en los asilos y luego viene el otro hijo que por qué lo dejaste, si no nos tomaste en cuenta, etcétera. ¿Y a dónde van a poner la denuncia? Al CODE, a la Procuraduría. Y el del medio de abajo, pues ahí está el que se está aprovechando de la parte económica. Y entonces ahí viene. ¿Cuáles otros desafíos? Pues también hijos que les ponen medidas cautelares a otros hijos, porque vienen e influyen negativamente, y algunos sí es cierto y otros no. Lo que pasa es que el otro no quiere que le quiten la tarjeta que él está administrando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para esta parte? Pues uno, ver cómo hacer esta medida de salvaguarda, donde tenemos una persona, una familia, y ahí casi en el centro, esa persona que tiene demencia y que aparte tiene un patrimonio. Pues tendrán que ir con sus médicos para que le hagan una valoración. En algunos países se llama juicio de interdicción, en otros lugares es una salvaguarda, y donde un juez va a determinar que la persona no tiene competencia mental y entonces va a nombrar una persona para que ayude en estas situaciones. Los médicos ahorita, nuestro desafío ético legal, pues es que tenemos que examinar muy bien a la persona para saber hasta dónde tiene o no tiene la competencia y saber que vamos a emitir un dictamen, que es un documento legal que vamos a tener que ratificar, ya sea por Zoom, ahorita en esta era digital, o presencialmente ante el juez, donde nosotros mostramos que de acuerdo a nuestra expertise, la persona no tiene competencia y que sí requiere de la presencia entonces de un salvaguarda. Ahí viene una figura que todavía opera en algunos casos, que es el curador, que es del lado del juez y que es el que va a vigilar que esa persona que quede de tutor esté actuando de una manera correcta. Aquí vienen los atributos, estos son aquí para México, nuestro nombre, nacionalidad, domicilio, nuestra capacidad de goce para estos derechos y obligaciones y nuestra capacidad de ejercicio para poder celebrar en nombre propio esos actos jurídicos y el patrimonio, todos esos bienes. ¿Qué se nos pierde en las demencias? Pues esa capacidad de ejercicio, porque ya no podemos celebrar actos jurídicos. Ahorita también otros problemas son que en los bancos, pues quieren que venga el titular y el titular a veces ya no se puede mover, ya no sabe firmar, etcétera, y también tenemos que estar hablando con las instituciones para que conozcan un poquito más de las demencias y sean más flexibles y de ver de qué manera en la ley o en sus normas pues se puede evitar que la asistencia de esa persona, porque si no, ahí se quedan y no cobran su pensión, sus quincenas o lo que hayan o lo que tengan ahí en el banco. Entonces aquí está lo que les comento, hay una capacidad de goce y ejercicio. La persona con demencia se altera su capacidad de ejercicio, pero no la de goce. Sigue teniendo su patrimonio, no más que ahora otra persona autorizada por la ley lo va a representar. Entonces, aquí lo que vamos a ver,
nuestro paciente con demencia, con sus necesidades con síntomas, sus necesidades de cuidado, los desacuerdos que hay en la familia y que estos pueden ser sujetos en orden legal desde una mala atención que se reporte, desde un abuso económico, desde un abuso psicológico y, y ahorita tenemos una ventaja. Que antes se reportaba mucho que no se visitaban. Afortunadamente ahorita en esta era, pues por lo menos están las tablets, la computadora, el celular, donde a través de las videollamadas o del Zoom se puede seguir estando presente, ¿verdad? Entonces ahorita yo les comentaba los dilemas, tengan mucho cuidado con la desinhibición, pongan en orden lo legal, traten desde un principio de arreglar la situación familiar, hacer los acuerdos, quién va a cuidar, cómo los vamos a cuidar. Si llegara a haber la necesidad de poner en un asilo, nos vamos a poner de acuerdo sin que se genere culpa o remordimiento. Y por otra parte, avisen a los vecinos, porque si no le avisan a los vecinos, si les avisan, el vecino puede reportar que se anda saliendo y les avisa a ustedes. Si no le avisan, pues el vecino lo deja ahí. Y por otra parte, si el vecino detecta que está mal la persona y no los familiares, pues muchas veces ellos reportan a las autoridades y luego ya va ahí la policía y son momentos de bastante pena, ¿verdad? El tutor, en caso de que ya se nombre una tutoría o un salvaguarda, pues debe de ver alimentación, educación, que los recursos sean para la persona, hacer un inventario de los bienes que se tienen para que se lleve un control, administrar toda la parte administrativa, representarlo en caso de que fuera necesario y hablar con la ley en caso de que tenga que hacer algún movimiento. Entonces, yo voy a terminar para dejar unos minutos para preguntas. Durante el desarrollo del Alzheimer va a haber muchas situaciones ético-legales, sobre todo el cuidado, planeación financiera, el diagnóstico, el tratamiento, compramos la medicina, no la compramos, hasta cuándo se la damos, le decimos o no le decimos que está enfermo. O sea, van a surgir muchos dilemas. Tenemos que estar bien preparados los profesionales para acompañar a las familias, ser guías y sobre todo orientarlos para que no vayan a hacer algo mal con la persona. Y pues bueno, si hay algo malo, pues aparecerá la parte legal. Entonces, nuestro papel es trabajar con la familia, haciendo las guías anticipadas para que este transitar de la enfermedad sea más duradero. ¿Está bien? Entonces sería, y pues gracias hasta ahorita, voy a dejar de compartir, Olivia, para si hay preguntas, tener estos minutos que me quedan para tratar de dar respuestas o con usted mismo ampliar. Acudieron al país, o sea, realmente fue una situación bastante compleja y que son cosas que definitivamente puede pasar. Ahora, ¿qué hacer si ya ocurrió? Es decir, si ya el paciente, en este caso, se casó, ya obviamente esta esposa tiene un derecho legal. ¿Qué es lo que tendría que hacer una familia en una situación así? Se casó en competencia mental, pues si se casó en competencia mental, fue un matrimonio, pero si hay algún maltrato, pues se reporta como maltrato. El maltrato puede ser físico, puede ser psicológico. O sea, el maltrato es hacer algo que le perjudica o dejar de hacer algo que le beneficia. Si la esposa está siendo negligente, pues va y se reporta. Si ya estaba con demencia, pues aquí se podría impugnar, pero habría que buscar expedientes donde él en alguna consulta o alguien les dijera que estaba ya con demencia. Por eso uno siempre les dice, luego que hagan el diagnóstico, tengan un escrito,
porque luego hacia atrás el retroactivo es bien complicado, porque usted puede estar ahorita, oye, yo estuve con María ahora en agosto, en septiembre, en el 2022, güey, y en un año hay demencia, o sea, pero cuando estuvo conmigo María estaba bien, por eso siempre les dice uno, tengan una fecha, y uno también les dice, ¿desde cuándo ya no es tu papá? Aquí se puede alegar, ahora, si es igual con los hijos, el Señor dio una casa, la dio en donación, pero los hijos no están cuidando, ya la dio, pero también hay maneras de impugnar, pues que no están siendo buenos hijos, que tienen que ver por el Señor, aunque ya te haya dado la casa. Pero antes de todo eso siempre les dice uno, asegúrense, no Claro. hereden, tengan su fruto vitalicio, porque luego son quejas y luego muchas veces los abogados pues les gusta el pleito, más que una mediación familiar. Y sería bueno una mediación y ver, por ejemplo, con la esposa, pues si estaba bien, pues ver con la No, ellos esposa, estaban recién casados y realmente el señor ya tenía una demencia. Ellos ¿eh? estaban, se casaron y la señora Ahí, enseguida empezó a buscar de pues inhabilitarlo. claro, por eso hay que buscar que ya estaba demenciado. Pero es un proceso bastante complejo. Y otro paciente que Sí. también fue un caso bien interesante. El señor vendió, tenía una finca gigantesca, muy grande, unos terrenos de ganado y de no sé cuántas cosas más, y el señor lo ha vendido y por una suma irrisoria total. Y cuando los hijos se enteran que el señor lo había vendido, entonces lo llevan para ver qué probabilidad había de inhabilitar al señor para luego poder iniciar un proceso legal a ver si había posibilidad de rescatar la propiedad. Y son situaciones que de verdad a veces no se toman en cuenta como parte de las complicaciones que puede tener una familia dentro de este tipo de diagnósticos y que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos evaluando. Están bien complicados, ¿eh? Porque esos casos yo los vi mucho aquí con la Procuraduría Personal. Siempre para atrás es difícil porque hay que hacer el juicio, buscar todas las pruebas, etcétera. Por Y eso lo mejor es la exacto. anticipación. Lamentablemente hay gente que se aprovecha de esas circunstancias y claro, Oh, y y luego van, doctor, ya falleció mamá, tiene esta casa. No, tu mamá la vendió y ni siquiera sabía. Y el vecino dice, espérame, yo le pagué y le daba dinero. ¿Y dónde están las muestras? O aquí están pagarés, etcétera, ¿verdad? Aquí está donde, y no supieron. Por eso también incluso, Olivia, la recomendación es que todas las personas vayan a que le hagan una valoración de competencia mental. Vayan, para que los familiares sepan, papá hasta ahorita está bien, ¿sí? Y que eso lo exacto. vayan teniendo en su registro. Pregunta aquí Alejandra, en caso de una voluntad anticipada, ¿tiene derecho a realizarla? Sí, sí, la voluntad anticipada, se van con el notario, aquí vienen conmigo, yo les hago una carta de competencia mental y ya van, y ellos dicen, lo que van a decir es sus preferencias que tienen, que los internen, que no los internen, que les pongan sondas, que no les pongan sondas. Y se debe de respetar, desafortunadamente en muchos lugares, al final de cuentas los hijos toman las decisiones, internan cuando no querían, no internan cuando sí querían, creman cuando querían entierro o entierran cuando querían cremación, o sea, desafortunadamente pasa eso. Pero la voluntad anticipada, pues es un derecho y se está trabajando en diferentes países para que todo esté reglamentado. Ahí en Estados Unidos sí la tienen, ahí ponen hasta quién es el médico de primera, quién es el médico de segunda, y si quieren alguna medida extrema o no quieren medida extrema, etcétera. Sí, lo que pasa es que estos son temas que a veces la gente evita tocar, porque si hablo de este tema delante de mi mamá, delante de mi papá, lo puede tomar a mal, o delante de los hermanos lo pueden tomar a mal, y yo creo que es todo lo contrario. Precisamente cuando todavía está la posibilidad de poner al día todos estos temas, es mucho más fácil y evita complicaciones, porque muchas veces los hermanos, hay familias que son maravillosas, tienen una relación espléndida y que realmente hay mucha confianza entre todos, pero no todos pues funcionan así. Entonces, la mejor forma es la anticipación y adelantarse a todo este proceso, ¿no? Hacemos nosotros es, damos la materia de bioética acá en la Facultad de Medicina de acá de la UNE de Nuevo León,
y son 600 alumnos por semestre. Entonces, cuando vemos el tema de voluntades anticipadas, les damos uno para que lo llenen. Pero yo les digo, llénenlo y lo dejan ahí en la cocina, y ahí lo dejan. Entonces, cuando va a ir la mamá, pues hasta se va a sorprender que es lo que quieres y donación de órganos y todo, y hasta te va a sorprender porque digo, ¿por qué lo estás haciendo? Ya les dices que es una tarea que yo te encargué. Pero ya con esto, pues aprovechas y tú, mamá, ¿qué te gustaría de esto? O sea, que se abre el canal de comunicación para con los padres, para que ya se vayan sensibilizando a este tema. Y yo así lo hacemos cada semestre. Sí Qué se bien. asustan a veces los Sí, papás porque ya te vas a morir o qué, pero ya cuando les explican, se da la pauta para que, bueno, ¿y a ti qué te gustaría? Para que no los pesquen descuidados. exacto. Y eso facilita mucho lo que es el proceso, luego incluso el cierre, el duelo, todo ese tipo de cosas se ven cambiadas cuando se adelantan. Pregunta también, esto debería ser aplicado también a otro tipo de patologías discapacitantes, dice Yolanda por aquí, no solamente a los casos de Alzheimer, pues indiscutiblemente, ¿no? ¿Me repite? Que por aquí dicen que este es un tipo de situación donde debería involucrarse también a otro tipo de patologías, no solamente los casos de Alzheimer, el hecho de la voluntad anticipada, el hecho No, de... es para todos, un cáncer, o sea, ese es un derecho independiente, ahorita porque estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, pero eso es para cualquier persona su voluntad anticipada. Exacto, Porque yo, claro, si ahorita me da a mí ahora que me dio COVID o una neumonía, pues yo ahí le puse que yo no quiero que me lleven al hospital. Mucha gente decidió no ir al hospital. Ahí me tocó atenderlos en su casa y pues algunos fallecieron, otros sobrevivieron, pero esa fue la decisión. Y también me tocó atender a otros en el hospital que no querían ir al hospital. Hasta acabo de platicar con una persona que le decía, si yo he ido a tu casa y te veo, te dejo y en 2 días fallecías. Pues eso es lo que quería, pero la familia se angustia, lo trae y se estuvo bien porque sirvió para despedirse toda la gente, pero en realidad regresa a la casa y a los 15 días falleció. Por eso hay que hablarlo, pero no sé, muchas veces no se respeta, porque es doloroso y la familia luego siente que no hizo nada o el médico siente que le puede salvar la vida, o sea, por eso yo puse una positiva y hay conflicto de interés. Y aparte, pues es la pérdida del ser querido, ¿verdad? Pero todo eso tiene que actuarse porque hay una parte también legal y exactamente. ética. Exactamente. Pero bien, es cuestión simplemente de que nos aprendamos a comunicar. Es un tema de que tenemos que comunicarnos, así como hay que comunicar en estas edades y en estas situaciones, si estamos acostumbrados a tener un diálogo en la familia, a hablar aquellos temas álgidos que a veces son difíciles, pues obviamente es mucho más fácil ir resolviendo cualquier circunstancia. Eso es válido para todos. Así que bueno, mi querido doctor, le agradezco muchísimo que nos haya traído un tema tan importante y que, como bien se dijo al principio, no siempre se habla. Este tema se habla muy poco y los especialistas tenemos que incluirlo en nuestra evaluación, en nuestra devolución. Cuando le damos devolución al paciente de que esta es la situación o a la familia, pues es importante también incluir, mira, es importante que mientras sea posible vayan resolviendo situaciones que tengan pendientes de tal manera de que puedan llevarlo de manera mucho más saludable y que la familia se mantenga unida en medio de las circunstancias. Muchísimas gracias, doctor. Sí, saludos a todos. Bien, Nos vemos. gracias, doctor. De Gracias. verdad, infinitas gracias por su aporte, porque me parece que realmente es un tema que necesitamos compartir muchísimo más. Gracias, doctor. Hasta luego. Ujú. Muy bien, vamos entonces ahora con el doctor Ontiveros. El doctor Ontiveros nos está acompañando desde Miguel Ángel Ontiveros. Nos está acompañando desde México. Él es profesor, investigador del Departamento de Bioingeniería del Tecnológico de Monterrey, en México. Nos va a estar hablando acerca de moléculas neuroprotectoras de alimentos funcionales y su potencial efecto contra la patogénesis neurofibrilar en la enfermedad de Alzheimer. El doctor Ontiveros nos ha acompañado ya en distintos eventos y dentro de los eventos que hemos tenido la oportunidad de compartir con él han estado dos de nuestros foros que están en YouTube. El doctor nos compartió el magnesio, el efecto del magnesio sobre el cerebro y en otra oportunidad el efecto de la vitamina D en el cerebro. Les invito a
a entrar a YouTube, a nuestro YouTube de Grupo Sinapsis y ver estos videos. El primero, el de magnesio, tiene más de 2 millones de visualizaciones. Lo han visto personas de todo el mundo. Y el otro, el siguiente, el de la vitamina D, que fue hace un par de semanas apenas, ya tiene más de 100,000 visualizaciones. Así que es toda una estrella que es muy querido dentro de nuestra comunidad y que le agradecemos muchísimo por todo lo que nos ha compartido y por todo lo útil de esta información para la comunidad. En esta oportunidad, por supuesto, vamos dirigidos a especialistas, ya que ellos harán actividades dirigidas al público y a especialistas también. Pero bien, le damos las gracias al doctor por todo lo que nos ha compartido y ahora les dejo con el doctor Ontiveros. Gracias, doctor. Ujú. Gracias, doctora Goncalves. ¿Me puede escuchar bien? Sí, perfecto. Ujú. Voy a permitirme compartir pantalla. Y por favor me confirma que ya la está viendo. A ver, un segundito, ¿eh? Déjeme ver para checar el avance. ¿Sí avanza, doctora Goncalves? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Como siempre, agradezco la gentil invitación de la doctora Goncalves. Felicito mucho al grupo Sinapsis, a la doctora Goncalves por ser líder de este grupo Sinapsis, de cómo se difunde esta información para tratar de llegar a mucha gente y que pueda ser de utilidad la información que estamos generando, pues ahí en el laboratorio, en revisiones y todo eso tenga un impacto global y podamos atender mejor, ¿no? Como una población en general, confrontar a las enfermedades. En este caso vamos a hablar de demencias Alzheimer y de, según la evidencia, moléculas presentes en alimentos funcionales que pueden significar un papel que tienen un efecto neuroprotector. Iniciamos con esta frase para ir calentando motores neurológicos. El profesor Newton dice, si yo he podido ver un poco más lejos, es porque estaba parado en los hombros de gigantes. Cuando he comenzado la intervención, había estudiado otros elementos, me había dedicado a la inmunología, a la biología molecular, y es hasta que veo a esos dos gigantes, ahorita que hablamos de gigantes, al doctor Raúl Mena López, al doctor José Luna, cuando me enamoro me enamoro mecanísticamente de cómo se da el evento de la neurodegeneración, cómo poder abordarlo, cómo poder entenderlo. El impacto clínico que se ofrece por esta catástrofe de neuronas colinérgicas en el circuito hipocámpico, ustedes lo han visto, ¿no? La parte clínica atiende prácticamente o confronta la realidad de cómo este fenotipo, ¿no? Ofrece una serie de síntomas y signos clínicos desde el punto de vista cognitivo y es muy difícil. Nuestro papel está entender cómo es que van degenerando las neuronas, qué pasa a nivel bioquímico para tratar, primero de entenderlo y después guiar la terapéutica o guiar formas de poder, aunque sea ir frenando el avance de estas construcciones proteínicas que se dan en el cerebro. Raúl Mena, yo lo considero una leyenda. En México, su papel para estar solicitando encéfalos, para poder estarlos estudiando, y de ahí empezar a profundizar mecanísticamente con tejido de pacientes y dar una visión directa, post-mortem, pero directa, de cómo se da este mecanismo, esta muerte de neuronas. El hecho es de que tanto José Luna como un servidor hemos tenido la gran fortuna de que de aprender de Raúl Mena López, de que fue el director de nuestras tesis y poder todavía estar colaborando para seguir avanzando en el entendimiento de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, quiero hacer también un homenaje al Homo sapiens y al ser humano. El hecho es de que usando su poder cognitivo, la inteligencia y todas estas proezas cognitivas de las que obviamente un humano es capaz, ha logrado eventos muy interesantes. Aquí ustedes pueden observar una tabla en la cual se puede estar cuantificando la tasa de mortalidad a través de los años, 1900 al año 2000,
y aquí vemos un índice de tasa de mortalidad, ¿no? Por cada 100,000 habitantes. El ser humano usando su cerebro, usando la investigación biomédica, la biomedicina molecular, el diseño de vacunas, el diseño de nuevos fármacos, la búsqueda de moléculas que pueden estar frenando las afectaciones en la fisiología, ¿no? Las afectaciones en la homeostasis de los tejidos. Se ha podido reducir de una forma muy prominente la tasa de mortalidad. Aquí vemos algunos ejemplos clarísimos, desde que se hacen, ¿no?, los centros de salud, los hospitales, la investigación clínica, clorando el agua, ven como hubo un descenso tremendo en la tasa de mortalidad. Aquí vemos algunos picos, ¿no?, de incremento, la pandemia de influenza, pero cuando se continúa con el desarrollo de vacunas, descubriendo la penicilina, otros tipos de inmunizaciones, la esperanza de vida, es decir, la tasa de mortalidad del Homo sapiens ha disminuido, ¿no? Ha disminuido de una forma muy significativa desde hace algunos años que ya hemos estado aquí relatando. ¿Cuál es el impacto? El impacto y de hecho, ya se ve que los grupos de edades de los humanos que rebasan la quinta, la sexta década de vida ha tenido un aumento muy significativo, un aumento muy significativo. E incluso se espera que, vaya, aquí hay proyecciones para el año 2050, la tasa la población de de adultos mayores siga aumentando en nuestro planeta. Eso implica un resultado muy positivo. Estamos ganando años a nuestra esperanza de vida. Estamos logrando que nuestros tejidos estén prácticamente no funcionando más años. Yo lo discuto mucho con muchos profesores en la clínica. El hecho de estar ganando años en nuestra esperanza de vida también debe estar siendo se debe estar contemplando que los tejidos estén funcionando de una forma adecuada. Los años que estamos ganando no pueden ser años de sufrimiento, años de dependencia en todas las actividades directas. Ahorita que escuchábamos la plática del doctor Raúl, todos estos problemas que surgen por el deterioro cognitivo, es bueno pensar que y la esperanza de vida sigue aumentando, pero tenemos que preocuparnos también porque todos nuestros tejidos estén funcionando a su máxima expresión. Que estos años que estamos ganando sean años de calidad, años donde se pueda gozar la plenitud de la vida y no asumiendo un montón de efectos de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí es en donde hay una correlación con la esperanza de vida que aumenta y también con la incidencia de las demencias, que es a donde quiero llegar. Las demencias en el mundo, más de 46 millones de personas se reportan con demencia. Y fíjense que de estos 46 millones, el 70% son demencias, sí, Alzheimer. En nuestro país, bueno, en México, 700,000 casos se reportan de demencia, al cual el 60% se reportan como que son demencias Alzheimer. Y estas cifras siguen creciendo, por supuesto. Pero ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Aquí lo ponemos, es un proceso neurodegenerativo y terminal que tiene como principal rasgo clínico la demencia. ¿Qué implica esta palabra? No implica pérdida progresiva de la memoria operativa, afectación de funciones cognitivas que en el ser humano son muy poderosas, o sea, que afecta el lenguaje, el juicio y la conducta. En 1901 se reporta el caso de Augusta Dieter. Ella, pues prácticamente en Alemania, una ama de casa que tenía graves cuadros demenciales. 5 años después, Augusta muere y fue cuando se pudieron dar las evidencias de las lesiones que definen a la enfermedad de Alzheimer, por el profesor Alois Alzheimer. Pero imagínense, desde 1901, 5 años después, y hasta la actualidad, ¿no? Más de 100 años se sigue estudiando el efecto que detona la agregación de las proteínas que implica la muerte de neuronas en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Etiológicamente, la enfermedad de Alzheimer tiene dos formas de presentación. Una forma genética y una de origen esporádico.
La forma génica es muy rara, menos del 10% de esta forma está presente en el mundo, en el cual ya se saben o se han documentado bastantes genes que se heredan de forma autosómica dominante, que ya se saben los losis y por supuesto que se está evaluando el estatus mutacional de polimorfismos de haplotipos que pueden impactar en la presencia, la aparición de la forma génica, que es muy agresiva. La forma esporádica, que la forma mayoritaria, más del 90% de los casos son de forma esporádica, lo que se reporta. La edad es el principal factor de riesgo junto con otros factores ambientales. Y al ratito vamos a platicar de alimentación y vamos a ver cómo podemos estar atenuando, pues prácticamente, ¿no? Este factor en, pues, los pacientes. Y también para efectos de neuroprotección, ¿no? Para poder tener una salud bioquímica en el cerebro que pueda evitarnos el colapso de proteínas en las neuronas. También hay alguna presencia alélica del gen que codifica para la apolipoproteína epsilon 4. Entonces, a veces hay presencia de cambios, a veces no, pero bueno, este alelo también es muy interesante y correlaciona en muchos de los casos con la forma esporádica. Aquí tenemos una fotografía, un corte coronal, donde se observan pues prácticamente las dos regiones que nos interesan en el estudio. ¿Por qué el hipocampo? Ahorita vamos a hablar, sí, de cómo es que se da esta afectación. Es típico estudiar a los pacientes por, técnicas de imagen. En este caso observamos una tomografía por emisión de positrones. Obviamente se ve diferencia en el parénquima, en la pérdida de la biomasa de neuronas del cerebro. Y bueno, las áreas que están siendo comprometidas es hipocampo, también la corteza transentorrinal, como una comunicación hipocampo-corteza, que nos puede dar rasgos de la presencia de las lesiones. Esto a final de cuentas es a nivel macroscópico. Las técnicas de imagen son muy útiles. Al rato vamos a discutir una nueva metodología que estamos probando para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, pero no a nivel macroscópico, por técnicas de imagen evaluadas a nivel molecular, a nivel celular. Si bien existe una pérdida que a final de cuentas se ofrece en la morfología de los cerebros con demencia Alzheimer, comparados obviamente con un cerebro control, la pérdida de neuronas implica una mayor profundidad de las circunvoluciones, una dilatación ventricular y sobre todo la afectación del área del hipocampo. Sin embargo, lo que define y como un diagnóstico confirmativo de una demencia Alzheimer, por supuesto, se sigue enfocando a la presencia de dos lesiones fibrilares de proteínas que están presentes en estos encéfalos. Lo que vemos arriba son las famosas marañas neurofibrilares y la lesión de abajo son las famosas placas neuríticas. En este caso hablamos de una proteinopatía, es decir, dos proteínas que son muy importantes para la fisiología, para la neurofisiología, el funcionamiento adecuado, la comunicación sináptica entre las neuronas, son las que, suceden en ellas cambios químicos que estamos estudiando y que cambian su papel funcional por un papel aberrante, un papel polimérico. Hablamos de agregación de estas proteínas y en esa agregación se forman estas estructuras. Por ejemplo, si hablamos de marañas neurofibrilares, por supuesto que estamos enfocándonos en la proteína tau, que empieza a formar fibras internas, fibras internas a nivel intracelular, forman los famosos filamentos helicoidales apareados que se van acumulando dentro de la neurona y con el paso de los años, pues obviamente la neurona pues va a ser destruida formando, porque en su interior ya se está formando la maraña neurofibrilar. Cuando nace una maraña, prácticamente está siendo destruida una neurona. Esto es por efectos de polimerización intracelular de tau. El amiloide beta, que seguramente han oído hablar de esta proteína, y más en un congreso de Alzheimer, es su agregación, por supuesto que es extracelular, y cuando la placa crece, pues puede estar afectando
los contactos sinápticos, estar afectando los axones y dendritas de la comunicación de las neuronas. Y esto, pues, junto con el crecimiento de la placa y el crecimiento interno de las marañas, terminan por afectar drásticamente pues las neuronas en ciertas regiones del cerebro. Hace rato platicamos del hipocampo, también la corteza transentorrinal. La acumulación entonces de proteínas como una proteinopatía es algo que estamos, desde el punto de vista mecanístico, se tiene la preocupación por tratar de frenar este cambio que sucede en las proteínas y que destruye pues a las neuronas. Cuando las proteínas empiezan a polimerizar, tienen uniones muy termodinámicamente muy estables. Las uniones son uniones fuertes, de tipo covalente, químicas, y esas construcciones cuando se dan en el cerebro es prácticamente, pues, perdón, sí, tener un, una, una analogía con construir un muro, que es muy estable, ¿no? El hecho de que cada uno de estos ladrillos se une con cemento para darle firmeza y estabilidad a este muro, pues lo vemos igual, ¿no? Las uniones químicas que se dan para los agregados de proteínas tienen mucha estabilidad. Y el hecho es de que cuando se forman todas estas lesiones prácticamente es muy difícil pues eliminarlas de pues el parénquima cerebral. Entonces, bueno, junto con José Luna, nos hemos dedicado a tratar de estudiar qué eventos químicos sufre la proteína tau, por ejemplo. También hemos estudiado la amiloide beta, ahorita les hablo de un modelo, pero en los tejidos post-mortem de hipocampo se ha trabajado para una historia de eventos moleculares que sufre la proteína tau para entender por qué deja la función de estabilizar a las proteínas en los axones, en las dendritas, y empieza a tener esta forma de acumulación que la conlleva a la creación de la maraña neurofibrilar. Aquí tenemos, ¿no?, una historia de eventos que se están enfocando en la enfermedad de Alzheimer. Aquí, en esta otra panel, a la derecha, tenemos una historia de otra enfermedad, de otra proteinopatía, que de hecho es una taupatía porque también se da la formación de marañas neurofibrilares, la agregación de la proteína tau. Hablo de la parálisis supranuclear progresiva, en la cual también se están estudiando los eventos químicos que suceden a la proteína tau para poder entender por qué está formando la maraña neurofibrilar. El hecho es, ahorita lo comento con el último tipo de estudio, estoy hablando de un panorama general para después entrar con las variables que requerimos para ver cómo los alimentos funcionales pueden estar desde el punto de vista molecular ayudando a pues atenuar atenuar este evento de agregación de proteínas. Una de las formas que también hemos utilizado para entender el fenómeno es usando un modelo triple transgénico en el cual en el cerebrito de este ratón se expresan tanto la amiloide beta humano, la proteína tau humana y una enzima que es capaz de cortar a la proteína precursora de la amiloide beta y generar los agregados de amiloide beta. Este modelo de ratón ha sido muy interesante porque y eso es un fenómeno que estudiamos mucho, que dependiendo de la edad, a la edad máxima que pudimos estudiar al ratón a los 28 años, hemos observado cómo la patología de amiloide beta y de tau ha invadido por completo el hipocampo. Hemos visto que hay muchos eventos de cambio asociados, muchos correlacionan con los estudios en los pacientes, pero algunos otros eventos moleculares que suceden en la proteína tau no están presentes en el ratón. Y nosotros hemos hecho esfuerzos para poder llegar a forzar un poquito más el sistema para poder empezar a ver formas adultas, fibrilares, en el ratoncito de agregados de tau y de amiloide beta, cómo se observan en los pacientes que fallecieron por esta enfermedad. Este ratón también nos ayudó a entender mucho una correlación que hay de la presencia de placas de amiloide beta con la inflamación, con
la exacerbación de cambios químicos en la proteína tau. Es una triada de eventos moleculares que estamos siguiendo mucho. Cuando las placas de amiloide beta por efecto de edad aumentan en el cerebro del ratón, hay un evento de activación de la glía, los astrocitos en esta zona están respondiendo con una activación tremenda. Nosotros hemos tomado fotografías en las cuales la presencia del amiloide beta extracelular pues detona este evento de activación astrocítica. De hecho, también los estudiantes han inyectado etanol al modelo y se pueden tener más presencia de placas, más presencia de estas células astrocíticas y más presencia de mediadores de inflamación. Es decir, pues estamos tratando de poder tener otros eventos químicos en las proteínas de interés de tau de amiloide beta para poder tener un modelo muy avanzado de estudio y poder empezar a jugar, ¿no? Con, pues, ya las formas terapéuticas en moléculas que han sido, ¿no? de mucho interés. Eh, por otro lado, también, eso es de lo último que hemos estado trabajando. Ya comenzamos a usar redes neuronales convolucionales, inteligencia artificial. O sea, hemos hecho esfuerzos por construir, eso es con una colaboración con el departamento de posgrado, es el claustro de posgrado de Ingeniería y Ciencias de la Computación, y Ciencias de la Computación. Entonces, con ellos hemos trabajado para construir arquitecturas de inteligencia artificial que sean capaces de evaluar con otros criterios las imágenes de inmunofluorescencia, de inmunohistoquímica, y nosotros podemos dar seguimiento específico a ciertas áreas, incluso si nos interesa estudiar la maraña y no el neuropilo o las fimbrias afectadas, podemos separar y que la red simplemente se enfoque en estudiar los cuerpos de marañas. O si nos interesa por otro lado el neuropilo, que también estamos enfocando mucho ahorita las intenciones a estudiar espinas dendríticas, a estudiar otras formas de agregación que se da en la enfermedad, pero que no, que no precisamos que sean las marañas neurofibrilares. La red neuronal puede quitar automáticamente estos cuerpos de crecimiento y enfocarse en las fimbrias afectadas, no en los contactos sinápticos afectados en la enfermedad de Alzheimer. Esto fue la tesis de Luis Campero y bueno, se publicó muy bien en la revista Biology. La otra arquitectura que también trabajamos casi más de un año para conforme se construye, se va validando con imágenes de inmunofluorescencia ahorita para empezar. Y en este caso, esta arquitectura tenía la misión de poder diferenciar imágenes, es a ciegas, ¿no? Imágenes de la enfermedad de Alzheimer, cuando marcamos a tau, contra imágenes de la parálisis supranuclear progresiva. Es decir, también se marca tau, pero es otra enfermedad, es diferente. Y entonces, la arquitectura con más del 98% de efectividad puede tomar una decisión correcta de saber qué eventos del crecimiento, de la afectación de la polimerización de proteínas se están dando en cada caso. Y esto me llamó mucho la atención sobre todo porque muchos de los criterios que toma la inteligencia artificial, la red neuronal, no solo se guían en la inmunoreactividad, como cualquier, estudioso que usa anticuerpos, que usa la inmunotinción, pues obviamente se van por el estudio de las zonas de inmunoreactividad. Sin embargo, la red neuronal con el estudio de interpretabilidad, con un estudio, con una metodología que se llama GradCamp, en algunos casos, tomando un diferencial de hipocampo y la corteza entorrinal, se observa que otras áreas que no implican las zonas de inmunoreactividad son un criterio muy importante para que el algoritmo, para que la red neuronal pueda, sí, predecir bien de qué tipo de enfermedad se trata. Eso implica que, bueno, si ustedes, hace rato que comentábamos que ya van más de 100 años de estudio de la enfermedad de Alzheimer con este tipo de técnicas de inmunotinción. Las redes neuronales nos dicen que tanto en hipocampo como en corteza entorrinal
las formas de polimerización de las proteínas son diferentes. Y eso no lo habíamos, vaya, yo no tenía idea, hasta que veo estos resultados, implica que hay otras formas en las cuales se están formando las agregaciones patológicas en las proteínas. Y bueno, todo esto con que les he platicado nos sirve para, pues, tener herramientas adecuadas para entender si la terapéutica va por buen camino. Muy bien, entonces, la pregunta que sigue para aprender la siguiente parte del seminario es: ¿qué tan importante es tomar en cuenta nuestra dieta si quiero sumar un factor neuroprotector en mi vida? Ahorita acabamos de relatar eventos moleculares que se ven, que detonan el proceso de neurodegeneración en los pacientes, en el modelo y con qué herramientas podemos estarlos abordando. Pero la dieta, pues siempre es un factor sumamente importante. Y de aquí parte, ¿no? El concepto de alimentos. Obviamente ustedes saben que los alimentos es este material que nos provee, pues, la energía, ¿no? O la materia necesaria para, para mantener la homeostasis en las células. Energía, iones necesarios, ¿no? Que se requieren para prender las vías metabólicas, para prender la biosíntesis del ATP y de las condiciones necesarias para poder tener esta energía y que sea utilizada para los eventos enzimáticos y todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso es prácticamente, ¿no? Es muy importante, ¿no? El papel de una alimentación correcta para tener este contexto de nutrición en las células. Pero bueno, últimamente se ha dado o se ha focalizado la atención en los famosos alimentos funcionales, es decir, que aparte del estatus nutricional que ofrecen, contienen moléculas que pueden tener un efecto o una interacción bioquímica, molecular, con nuestras células y que puede significar, sí, eventos de prevención. Incluso hay gente que ya está viendo, ¿no? Como moléculas que pueden ser llevadas también como cotratamientos para una afectación, o cuando ya la enfermedad está presente en el sistema. Alimentos funcionales que se han estudiado son varios: los betacarotenos, los enriquecidos con ciertas proteínas, el selenio, los de fibra. Pero bueno, hay varios, si nos ponemos a revisar toda la evidencia, ese es un tema muy, muy amplio. Yo quiero centrarme en aquellos que tienen, según la evidencia, un potencial tremendo y han arrojado, sobre todo, eventos en los cuales se puede atenuar se puede atenuar el mecanismo de agregación de proteínas. La verdad, yo considero que el esfuerzo máximo debe estarse enfocando en atenuar la interacción de proteínas, en evitar la polimerización de proteínas que terminan por formar una maraña neurofibrilar, que terminan por formar una placa neurítica de amiloide beta. Los polifenoles es uno de esos grupos muy interesantes y bueno, vamos hacia esa evidencia, ¿no? El, otra característica que también nos ayuda a pensar que la dieta es sumamente importante es que ya se ha demostrado que aquellos que consumen, aquella población humana que consume la dieta mediterránea, comparados con la dieta, pues, occidental, que es muy enriquecida en azúcares, en grasitas, en grasas de animal, en harinas refinadas. Esto tiene un efecto desde el punto de vista, cuando la gente analiza la presencia de amiloide beta, se ha observado que aquellos que son consumidores de la dieta mediterránea, pues tienen menos problemas de agregación de amiloide beta, como un efecto poblacional en general. Significa que, de alguna forma, pues la alimentación está ofreciendo una neuroprotección y que puede estar evitando la agregación de amiloide beta, que es una de las proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer. A partir de aquí podemos estar enfocando la atención a otros estudios que surgen con evidencia sobre atenuación de la agregación de proteínas. Alimentos que aportan ese factor neuroprotector
pues hay varios. Ahorita, hace ratito la doctora comenta, ¿no? De la plática que hubo con el magnesio. De hecho, también me han escrito para preguntarme, ¿no? Por alguna concentración o dosis. Eso, vaya, no puedo estar brincándome el papel que tienen los clínicos, los nutriólogos para proponer, ¿no? Una ingesta específica. Eso no es mi área de especialidad. Mi misión es entender a nivel molecular o entender mecanísticamente cómo todos estos elementos presentes en la dieta pueden tener un significado en la neuroprotección. En este caso, también comentábamos que el magnesio, debido a que regula la transmisión de las neuronas glutamatérgicas, sobre todo, aquí podemos ver este canal famosísimo llamado NMDA, N-metildiaspartato, cómo el magnesio genera un evento de regulación para evitar ese evento de sobreexcitación del sistema. Eso también se asocia con la famosa exocitotoxicidad, que implica, o más bien que está correlacionada con varias afectaciones, no solo la enfermedad de Alzheimer. Podemos hablar de la enfermedad de Parkinson, del accidente cerebrovascular, de la epilepsia, y por otro lado también puede estar implicada en eventos de ansiedad o depresión, que muchas veces se ven como eventos de comorbilidad para todas estas enfermedades o trastornos neuropsiquiátricos. El hecho es de que, vaya, el papel bioquímico que tiene el magnesio en ese sentido es muy interesante. Cuando hay bajas concentraciones de magnesio en los pacientes, y esto también se está documentando muy bien, pues la regulación de las secretasas que son encargadas de cortar a la proteína precursora del amiloide beta también se pueden estar ahí activando. Podemos tener un ambiente inflamatorio más exacerbado. Se puede tener una afectación de la barrera hematoencefálica, fíjense, agregación de proteínas y una sobreexcitación del canal NMDA. Y algunos estudios han demostrado que bajos concentraciones de magnesio en suero, bueno, sobre todo en el hipocampo, son una característica de los pacientes con demencias Alzheimer. Y bueno, también se ha observado que hay concentraciones reducidas de magnesio libre ionizado en plasma de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Significa que hay deficiencias y significa, desde el punto de vista molecular, que puede tener una implicación bioquímica directa por los canales de NMDA, los canales iónicos de NMDA. También con la enfermedad de Parkinson, estos eventos pueden tener una comunicación desde el punto de vista de aumentar la agregación de otra proteína, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína, en las neuronas dopaminérgicas de los núcleos basales, es un problema que define la enfermedad de Parkinson, y ustedes pueden darse cuenta que hablamos, ¿no?, de otra proteinopatía. La agregación de proteínas sigue siendo un factor muy importante, ¿sí?, en estas afectaciones. El hecho, estos datos me gustaron mucho, como vaya, yo sinceramente me enfoco más cuando veo el estado del arte, cuando revisamos la literatura científica, en eventos de polimerización, en eventos de agregación de proteínas. Eh, Vaya, las razones son, yo tengo esa convicción de poder estar a este nivel tratando de guiar la terapéutica. Y el hecho es que el trionato de magnesio en modelos transgénicos implica que haya una reducción de la agregación de el amiloide beta. Tanto en este modelo como en este otro, tanto en la corteza como en la formación hipocámpica, se ha observado una diferencia en la agregación de el amiloide beta. Y bueno, usando anticuerpos específicos contra estas placas o formas proteolizadas de fragmentos de amiloide beta, que son los que originan la oligomerización y la formación de la placa. Conforme los años o el tiempo avanza, pues estos agregados son muy contundentes, son muy presentes tanto en corteza como en hipocampo, y este estudio señala que sí hay una reducción de la presencia del amiloide beta, muy interesante, la verdad, habría que ver. Y el hecho es que también la gente está enfocándolo mucho en amiloide beta. No sé si el efecto pueda ser idéntico hacia formas fibrilares de tau.
En este caso, pues la evidencia también tiene que ser construida en ese sentido. Pero bueno, hemos hablado del magnesio, que es bioquímicamente muy importante desde el punto de vista de un ambiente neuroquímico correcto de las un ambiente neuroquímico en las áreas implicadas, ¿no? En el cerebro como tal. ¿Qué alimentos son ricos en magnesio? Aquí tenemos que las oleaginosos, como frutos secos, el cacao, el café, cereales integrales, mariscos o peces salvajes pueden tener trazas muy importantes de magnesio. Por peces salvajes me refiero a aquellos que no son cultivados, ¿no? En esas granjas acuícolas, por lo general, el salmón, ¿no? Salvaje tiene unas trazas de magnesio muy interesantes. Otra forma también, otra fuente de magnesio son las frutas y verduras. Se ha visto que en menor cantidad que los otros alimentos, pero no dejan de tener presencia de magnesio. Y bueno, las verduras deshidratadas son muy enriquecidas también en magnesio. Podría aquí hablarse de que el estrés hídrico puede tener o hacer que las plantas tengan una presencia de metabolitos secundarios muy interesantes y estas moléculas pueden tener un efecto hacia nuestros receptores en las neuronas. Otro de en este caso, cuando hablamos de quercetina, perdón, del ácido ursólico, estamos hablando de terpenos. De terpenos, ahorita vamos a ver en qué alimentos podemos encontrar trazas importantes de terpenos. Recordemos que un terpeno es un metabolito secundario. Y en este caso, en un modelo de hámster, se ha podido documentar, obviamente, no por formas transgénicas, cómo el amiloide beta puede agregarse menos, tanto con él mismo para formar una placa, pero también puede evitar su interacción con otras proteínas, como por ejemplo CD36, que se ha observado en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, como cuando el amiloide beta empieza a crecer, esos pequeños fragmentos también pueden prender otros receptores. Los receptores de inflamación clásicos para el famoso inflamasoma se ha documentado mucho. Significa que aparte de la placa, por los fragmentos de amiloide beta se empiezan a señalizar y a prender un mayor señal proinflamatoria. Y no sabemos qué otras cosas pueden estarse activando, ¿no? Desde el punto de vista de la interacción con receptores que hay en las neuronas, en los astrocitos, en la glía, pues, como tal. Pero el hecho es de que, vaya, la evidencia señala que pueden estarse atenuando interacciones de amiloide beta con estas proteínas. Eso es una muy buena noticia. Implica que el efecto de interacción proteína-proteína puede estarse atenuando. Ahorita que hablábamos de este terpenoide, la principal fuente son las manzanas, los arándanos rojos y azules. Aquí se habla de propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, la evidencia lo sugiere mucho, en modelos tanto de Parkinson como de la enfermedad de Alzheimer. Y hay otros, mira, el cilantro, la salvia, pueden tener otros terpenoides que también implican mejoramiento de memoria en modelos. Y también, este otro dato que es interesante, cómo inhibe la acetilcolinesterasa, es decir, aumenta prácticamente la señal colinérgica y que muchos, medicamentos, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer hacen eso y mejora la función cognitiva. Por supuesto que hablamos de, pues, estar un poco exacerbando el trabajo colinérgico de las neuronas que siguen todavía en pie de batalla, ¿no? Y pues vaya, eso no implica que las neuronas que fueron aniquiladas por el crecimiento de las placas neuríticas, de las marañas neurofibrilares, puedan restaurarse, ¿no? Eso prácticamente no es operativo. Desde el punto de vista, hemos hablado de modelos animales, estudios ya en sujetos, ¿no? En el Homo sapiens con edades de los 80 años, 76 años, esto es importante, ¿no? Desde el punto de vista con aquellos que ya empiezan a ofrecer, pues, signos de afectación cognitiva contra gente que simplemente está confrontando la edad a los 80 años de edad, desde el punto de vista cognitivo. Cuando se ponen se ha implementado un suplemento con moras azules, dice aquí, por el contexto antioxidante que hemos hablado
los metabolitos secundarios que pueden tener o que pueden estar presentes en la cascarita de estos frutos, ¿no? Que hace esta pigmentación pues morada, rojiza. El tratamiento con este tipo de moras implicó una mejora cognitiva, tanto en test que se hacen en América como en Europa, en los cuales se vio una respuesta muy favorable en todas estas pruebas en los pacientes, ¿no? En estas poblaciones de estudio. Eh, yo estoy seguro que es importante seguir a nivel de ciencia básica, ¿no? Con modelos tratando de ver mecanismos moleculares, pero bueno, el hecho que también se avancen en poblaciones humanas, que obviamente con estudios bien controlados, se está avanzando por ambos lados y eso implica pues que pronto podamos estar frente a alguna terapia, ¿no? O alguna forma en la cual se pueda estar disminuyendo la agregación de proteínas, mejorando el estatus cognitivo de los pacientes. El resveratrol, polifenol, dice aquí que afecta, que disminuye el evento inflamatorio, y eso se da porque se apagan muchas proteínas de las vías de inflamación. Y bueno, tanto en modelos transgénicos como en otro tipo de modelos celulares, se ha observado que el tratamiento con resveratrol puede disminuir la activación de las células astrocíticas, también de la agregación de las placas de amiloide beta, y disminuye la presencia de proteínas proinflamatorias. Los datos son muy interesantes. Yo me iría a validar también con otros modelos, con otras metodologías, cómo es que si este evento es vaya, también presente en otro tipo de sistemas o variables del sistema para poder hablar ya con muy buenas noticias del efecto de inhibición de la agregación de proteínas. Aquí dice que los polifenoles derivados de la semilla de uvas previenen la oligomerización de las placas de amiloide beta. Ustedes pueden ver aquí un corte de la formación hipocámpica, como la presencia aquí puede ser por un anticuerpo, por algunos colorantes que van contra las formas fibrilares de proteínas, disminuyen. Eso implica que el evento de polimerización está viéndose afectado. Esto se puede cuantificar en estos modelos y, bueno, ya hablar de datos significativos a la hora de estar reportando que se evitó la polimerización. Y no solo eso, también los modelos, cuando están confrontados a pruebas cognitivas, bueno, desde el punto de vista, ¿no? de un estatus cognitivo, por ejemplo, el laberinto acuático de Morris, el laberinto terrestre, pues el tratamiento con polifenoles mejoró los tiempos de respuesta, los tiempos en los cuales se resuelve este problema, ¿no? Espacial a los cuales se confrontan los modelos. Bueno, prácticamente son noticias muy interesantes. Habría que seguir o más bien, tratar de seguir el rastro del mecanismo molecular que estas moléculas presentes en alimentos pueden tener. ¿Dónde hay resveratrol? Como hemos mencionado, es un polifenol natural presente en plantas, en frutos, como dice cacahuates, moras, arándanos, uva y vino tinto. Cuando hablamos de vino tinto, pues obviamente tenemos que tener cuidado de no estar tomando la información de forma incorrecta. Uno no puede pensar que tomándose una botella diaria de vino tinto va a tener un factor protector tremendo. Pues ahí el hecho de las trazas de alcohol pues también puede tener un efecto hepatotóxico. Entonces, pero el hecho de que, por ejemplo, cuando hablamos de la dieta mediterránea, la gente que consume una copa con el alimento, pues eso sí, al parecer, sí es un factor protector. Es como todo en las moléculas, en las ciencias farmacéuticas, la concentración de las moléculas puede guiarse hacia el efecto específico. Una concentración inadecuada también puede tener efectos, pues que lejos de ofrecer un evento positivo, tal vez me resulten peor, ¿no? Pero todo esto obviamente tiene que irse estudiando. También ya hemos platicado de la vitamina D.
y cómo se correlacionan con el riesgo de las demencias en la enfermedad de Alzheimer, incluso para otros tipos de demencia, como demencias específicas con la enfermedad de Alzheimer. Se ve que cuando los pacientes tienen una dieta correcta, sí están más protegidos desde el punto de vista cognitivo. Esos estudios desde el 2014 por estos grupos de Estados Unidos y de Europa han correlacionado que la presencia de la vitamina D es un factor importante para la neuroprotección y que de hecho en adultos mayores también las trazas de vitamina D están, bueno, son menores y todo eso nos puede guiar hacia que los especialistas estén midiendo adecuadamente. Hace rato hablábamos de magnesio, vitamina D, otras ciertas categorías de alimentos que puedan tener un evento neuroprotector, una bioquímica bastante segura, pues, en cerebro. Otro de los flavonoides es la quercetina, y este trabajo se enfocó en las neuronas del hipocampo, la formación hipocámpica, en el ratón triple transgénico. Es un modelo que también nosotros hemos utilizado, y al parecer los tratamientos con esta quercetina, con este flavonoide, han mejorado, bueno, disminuido la presencia de oligómeros y de el amiloide beta extracelular. Y también apaga las señales inflamatorias y de estrés oxidativo, la sintasa de óxido nítrico, la ciclooxigenasa 2, se ve que están, y también la interleucina 2 van a la baja cuando tenemos a la quercetina en el sistema. Otro dato también es muy importante, es decir, apagar la neuroinflamación, apagar el estrés oxidativo, no apagarlo, atenuarlo, es un factor muy importante que cada vez cobra más fuerza en la evidencia. Y bueno, hay que seguir estos estudios desde el punto de vista mecanístico. Aquí tenemos una evidencia, pero hay que seguir dando pues prácticamente cómo es que el mecanismo funciona. Tenemos un efecto en la formación de placas de amiloide beta, pero también tenemos que saber exactamente o mecanísticamente cómo es que se apaga la señal de formación de polímeros de las proteínas. ¿Qué alimentos son ricos en quercetina? Dice un gran número de alimentos como las alcaparras, manzanas, cebollas, el té verde, el té negro, vino tinto, otra vez el vino tinto, tiene trazas de quercetina y afecta, bueno, que disminuye las especies reactivas de oxígeno, y cuando tenemos un ambiente menos oxidante, las biomoléculas que hay en nuestras neuronas se ven más protegidas. Recuerden que las especies reactivas de oxígeno oxidan, pues, el DNA, oxidan las proteínas, la peroxidación lipídica, es decir, se oxidan las membranas en las células. Y si nosotros con una alimentación correcta estamos apagando señales de estrés oxidativo, tiene un impacto muy prometedor para protegernos de la enfermedad neurodegenerativa. Este no es un dato, este dato también lo suelo utilizar mucho. Perdón, porque, bueno, la polimerización de proteínas, como ya lo hemos dicho, es parte de lo que estamos enfocados. Ya hace rato comentamos que también es un problema de agregación de proteínas de la alfa-sinucleína en los núcleos basales, neuronas dopaminérgicas de núcleos basales, y en los pacientes cuando estas poblaciones se empiezan a perder, pues las afectaciones motoras, el tono muscular se hace evidente, y todas las implicaciones que llevan, tanto a nivel motor también como cognitivo, pues se van a aprender en los pacientes. Y bueno, la curcumina, al menos in vitro, por eventos de alfa-sinucleína de manera recombinante en estudios in vitro, ha logrado disminuir el evento de oligomerización. Es decir, que está afectando la interacción proteína-proteína de alfa-sinucleína. Esto habría que verlo en un modelo en el cual se tenga presente una forma fibrilar de alfa-sinucleína en una neurona para ver si igual esta
estos componentes de curcumina pueden estar llegando al cerebro, atravesar barrera hematoencefálica y empezar a atenuar la formación de los cuerpos de Lewy, que son ocasionados por la acumulación de alfa-sinucleína. Entonces, el hecho es de que se tiene evidencia de que existen en el planeta moléculas que pueden estar atenuando la interacción de proteínas, que pueden estar apagando la formación de estas agregaciones aberrantes en las proteínas. Es cuestión de seguir explorando, de seguir investigando para poder, tal vez no ya con la evidencia suficiente, poder estar llegando a confrontar el problema de la agregación de proteínas. Ahorita nos estamos dedicando a seguir en el estado del arte, de qué es lo que se está publicando desde el punto de vista del mecanismo para pagar, pero fíjense, hemos publicado alguna revisión hace un par de años, pero también los datos que se dan por vitamina C, vitamina D, para pagar estrés oxidativo, para pagar la neuroinflamación, están muy presentes. El zinc, la quercetina que ya hemos hablado, pero los probióticos, también estamos preparando y de hecho, porque también es una de nuestras intenciones estudiar la microbiota de pacientes en México. Ya estamos ahí hablando con José Luna, estamos hablando con la parte de la clínica para entender también a nivel de microbiota las señales que hay y que asocian con un efecto de neurodegeneración. Pero todos estos elementos que podemos estar explorando, pues los vamos a tratar de estar actualizando y seguir formando o seguir generando información que nos ayude a entender también el problema. Y también, desde el punto de vista, una mejora en los pacientes, tanto por la alimentación como por microbiota, son dos características muy interesantes y que se está poniendo mucha atención en el estudio por parte de los expertos. Y ya por último, no, hemos hablado de microbiota, hemos hablado de alimentación. También esto lo pongo como un extra, el hecho de tratar de no estar dedicando mucho tiempo o más del tiempo recreacional correcto, que el ver Netflix o las redes sociales o todo lo que se puede ver o adictos a estar pegados en el celular y que se cambie eso por actividades, por ejemplo, como la lectura, ¿no? Como aprender otro idioma, como la práctica de deportes, de estar eh, eh, aprendiendo nuevas habilidades. Es importante porque aparte del evento químico, todos estos otros factores que podemos estar sumando en nuestra vida pueden tener una implicación a largo plazo. Una implicación buena o mala es ahí donde la gente toma la decisión. Pero si de antemano ya hay evidencia que implica eso y no se sigue, sabiendo que cada vez es más seguro que estos factores estén asociados o no al desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa, es una decisión que nosotros tenemos que ser conscientes cuando se es joven, ¿no? Ahorita las generaciones que sepan que pueden desde etapas tempranas tener o promover un ambiente neuroquímico adecuado. Si se toma la decisión correcta, sería muy bueno que lo supieran y que traten de llevarlo a cabo si es que quieren verse más protegidos, si es que quieren que a nivel cognitivo el encéfalo esté funcionando de forma adecuada a través de los años. Es algo que queda, ¿no? Como una decisión que se asume en la población humana. Las conclusiones a las que podemos llegar es, por supuesto, que la dieta forma un factor, es parte de un factor ambiental con neuroprotección, basado en la evidencia, que puede atenuar o prevenir eventos neurodegenerativos. Cada vez la evidencia lo señala, que las propiedades presentes que las propiedades de las moléculas en alimentos o plantas, componentes alimenticios, por supuesto, se deben seguir estudiando, se debe definir el mecanismo molecular. Tal vez estamos siendo o tomando con mucho entusiasmo algún hecho que está publicado, pero siempre tenemos que tratar de validar la información con múltiples sistemas para definir que el fenómeno en efecto está sucediendo así, ¿no? Es parte de cómo la ciencia tiene que ir
reconstruyéndose, tiene que ir reforzándose conforme se va publicando la información. Hasta donde hemos visto, la evidencia epidemiológica señala que la prevención puede ser exitosa. ¿Cómo prevenirlo? Pues con alimentación, con deporte, con, vaya, reforzar, ¿no? Cognitivamente el desarrollo, ¿no? Estar ejercitando también el cerebro, por así decirlo. Reducir el estrés oxidativo y la se puede tener un evento de neuroprotección cuando se reduce el estrés oxidativo y la neuroinflamación mediante los alimentos. Esa evidencia está siendo muy fortalecida. Y estos comentarios surgen también de pláticas con el doctor Nacho Brusco, con el grupo de expertos también de Sudamérica, que hablaban de mantener el cerebro joven, que la música puede ser un factor que esté pues atenuando el estrés, que puede ser un factor muy interesante y neuroquímicamente implicado hacia múltiples enfermedades o trastornos neuropsiquiátricos. Hace rato lo comentamos. Y también ellos comentaban que no forzar es importante, que hacer actividades mentales, pero que no sean factores estresantes. Porque si el aprender otro idioma los está estresando demasiado, tal vez el beneficio no sea el que se está esperando, ¿no? Entonces, todo esto se suma para que ustedes tengan la intención de estar en contacto con la evidencia científica, con el estado del arte, y se vea y que se tomen decisiones correctas con toda esta información. Hasta aquí termino mi intervención y les agradezco mucho, sí, el haberme escuchado. Muchas gracias. Visión así donde no hay mucho que podamos hacer hacia la prevención. Y definitivamente por aquí nos damos cuenta de toda la cantidad de alternativas que tenemos nosotros para poder lograr una mejor salud cognitiva y mantenernos así a lo largo del tiempo. De verdad, muchísimas gracias por todo lo compartido. Le comparto algunas preguntas. En relación a los complementos, porque se habla del efecto de lo que son los alimentos propiamente dichos, ¿qué pasaría con los complementos? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Eh, la evidencia lo tiene que señalar. Uno no se puede presumir de que hay ciertas propiedades benéficas de algunos componentes en un alimento, pero ¿cuánto es la cantidad que se requiere para un efecto benéfico, o tal vez para que no pase nada, o tal vez para que incluso sea un exceso? La dosificación de los complementos tiene que irse guiada siempre por los expertos en nutrición, por los expertos en clínica. El hecho es de que con todo, cuando ustedes consultan a todos los expertos en la clínica, yo creo que se puede tomar una decisión correcta de si se toma o no el complemento. Si de antemano hay alguna afectación, o sea, se ve que hay una afectación y el médico los manda y se hacen un estudio para ciertas trazas de componentes y resulta, por ejemplo, que son deficientes en magnesio, en vitamina D, pues ahí ya seguramente se va a prescribir un complemento para poder estar llegando a un nivel adecuado de estos componentes, por así decirlo. Exactamente. Por aquí preguntan también, se habla de los alimentos que tienen un componente neuroprotector y todo este efecto que acaba de comentar. ¿Qué se puede decir en relación al lado contrario, a los alimentos que podrían implicar inflamación y daño cerebral? De hecho, la evidencia lo señala. Si la dieta que asumimos es muy enriquecida en azúcar, en grasas, en alcohol, cigarros, o sea, aunado a los alimentos, otros factores, el estrés oxidativo y la neuroquímica que se puede estar asumiendo va a ser muy peligrosa. Y aparte sumen que si tienen factores de riesgo génicos, junto con estos factores ambientales incorrectos que se suman, seguramente va a detonar la enfermedad de una forma más rápida y vamos a padecer la consecuencia.
Sí, exacto. Y además que es un tema de toda la vida, porque muchas veces se asume que toda esa cantidad de medidas preventivas debemos asumirlas ya cuando la persona tiene una edad avanzada y obviamente tienen un impacto en la salud y definitivamente son protectores. Pero es un tema de adoptarlo a lo largo de toda la vida. Una alimentación adecuada, un estilo de vida saludable va a proteger ese cerebro y va a permitir precisamente que lleguemos a edades avanzadas con una mejor calidad de cerebro, con mejor reserva cognitiva y todo lo que esto implica en la salud a lo largo del tiempo, ¿no? Preguntan sobre las citoquinas, citoquinas proinflamatorias. ¿Cuál sería la relación con la parte alimentaria? De hecho, bueno, no me alcanzó tiempo para también comentar otros aspectos. La enfermedad de Alzheimer por sí mismo es proinflamatoria. Está el famoso inflamasoma, está el TNF-alfa, interleucina 1 beta, hay muchas quimiosinas que están muy presentes en el sistema, por lo que prende amiloide beta, por lo que prende tau. Ahora ustedes súmenle más inflamación al sistema con la alimentación. O sea, estamos hablando de un exacerbar el sistema al lado negativo y eso puede implicar algo muy feo, ¿no? En el sistema. Exactamente, es sumar. Y esto es un tema de sumar, porque muchas veces dice es porque tengo un determinado factor de riesgo. Si tienes ese factor de riesgo, tienes que empezar a sumar del lado contrario de los factores neuroprotectores. Y la idea es esta precisamente. Ya sabemos que venimos con todo este tema inflamatorio, tenemos que buscar las medidas que nos ayuden en este proceso. Y bien, vamos con la última de las preguntas y es en relación al omega 3 y su acción en todo este proceso. Algunas beneficios, pero eh, me parece que a nivel de evidencia tiene que seguirse trabajando. Ahorita lo que hemos platicado es a nivel mecanístico, pero el omega 3 desde el punto de vista metabólico, hacia proteínas, hacia lípidos, me parece que tiene una gran, vaya, tiene un potencial muy importante, tal vez en la neuroprotección. Veamos qué dice la evidencia. Hay muchas componentes de alimentos que tienen potencial y muchos grupos de investigación están trabajando con ello. El omega 3 sí, ahorita, vaya, no es de los que he puesto la atención desde el punto de vista de la proteinopatía, pero digo, es cuestión de seguir explorando y revisando esa evidencia. Exactamente. Bueno, mi querido doctor, vamos cerrando por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir toda esta interesante información y que es información totalmente actualizada y totalmente válida y aplicable dentro de la consulta, dentro de lo que es la intervención con los pacientes. Y lo importante que nosotros como especialistas incluyamos este tipo de elementos en nuestra consulta, que cuando estamos trabajando con los pacientes, que no es solamente la atención farmacológica, no es solamente la rehabilitación cognitiva, que es necesario abordar otros aspectos como la alimentación y tantos otros que son neuroprotectores. Así que Claro, bueno, claro. muchísimas gracias, doctor. De verdad, gracias por acompañarnos. Agradezco su invitación. Muy bien, gracias. Bien, a continuación vamos con otra de las presentaciones en donde vamos a estar ya hablando de lo que es intervención, de lo que es la parte de la intervención con estrategias asociadas precisamente a lo que es la estimulación cognitiva, a mejorar la reserva cognitiva. Nos van a estar acompañando dos especialistas que van a estar trabajando sobre lo que es el arte. Ellos vienen desarrollando un trabajo bien interesante sobre los efectos del arte en como herramienta de estimulación cognitiva. Ellas son la licenciada María Fernanda Martínez, quien es psicóloga, neuropsicóloga y es especialista en envejecimiento. Viene trabajando ya hace muchos años en el área de envejecimiento y neuroprotección. Y también la licenciada María de los Ángeles Taberna. Ella es licenciada en arte, docente universitaria, fue directora del posgrado de arte en la Universidad Católica en Venezuela, actualmente está en Chile y están desarrollando un trabajo bien interesante como enfoque de estimulación cognitiva en la edad para pacientes, para personas mayores. Entonces nos van a estar compartiendo su presentación y al final vamos a compartir las preguntas con ellas. Así que vamos ahora con la presentación de... Hola, bienvenido.